de su importancia y fue la que perdimos el día lunes. Ahora, la siguiente situación. Si ustedes se dan cuenta, ahorita les voy a poner el cuadernillo. Vean el cuadernillo para que se den cuenta de la situación y de la importancia también de la materia. En la parte de método, estábamos viendo pues una retroalimentación. Aquí estamos viendo o vamos a ver propiamente ya no es una retroalimentación, es un tema nuevo prácticamente. Entonces, es a lo que me refiero. Fíjense bien, primera pregunta, ¿qué es un átomo y campo eléctrico? Define electrostática. Obviamente, cuando estamos hablando de la parte del átomo, ustedes y yo habíamos visto con anterioridad que el átomo era la unidad mínima de la materia. Es la partícula más pequeña que tiene la materia. Y esta parte del campo eléctrico la voy a explicar con esta situación. Voy a abrir la pantalla para ustedes, pero ¿por qué? Porque necesito que veamos tantito esta pantalla. Aquí, nada más voy a borrar rapidísimo y vean. Cuando estamos hablando propiamente del campo eléctrico, órale, ya no se quiere borrar. ¡Ah, Cristo Jesús! Ya está muy lleno, yo creo, de este material. Ok. Bueno, va a quedar un poquito manchado, pero quién sabe, a lo mejor ya se está por acabar el plumón o algo así. Ok. ¿A qué voy con esta parte del campo eléctrico? Cuando estamos hablando del campo eléctrico, estamos hablando de dos porciones, de dos figuras, de dos ilustraciones. Entonces, si yo estoy hablando de que tengo un objeto con una carga positiva y de este lado tengo un objeto con mucha carga negativa, obviamente aquí vamos a tener una aplicación de una ley. Esta ley muy poca gente la conoce como ley de Coulomb. Normalmente te lo manejan como ley de cargas. Ajá. Entonces, esto que yo te estoy diciendo, este es un objeto con carga positiva, este es un objeto con carga negativa. Alrededor de este objeto hay una influencia de esta carga positiva. Alrededor de este objeto hay una influencia y alrededor de este objeto hay una influencia negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor de este objeto, aunque no se vea, aunque no se note, aunque no es muy palpable esta situación, se puede notar la carga, o se puede dar la influencia de la carga positiva y del otro lado la carga negativa. Cuando tenemos dos cuerpos con diferente carga, lo que nosotras y nosotros sabemos es que estos cuerpos se van a atraer, van a tener una cuestión de atracción. Ajá. ¿Esto quién lo da? ¿Esto quién lo desemboca propiamente? La ley de Coulomb. Ajá, ley de Coulomb, así se llama. Eso ya es empezando propiamente ya electricidad. Normalmente siempre se empieza electricidad con la ley de Coulomb. Ajá, entonces, esta parte de la ley de cargas está relacionada directamente también con la parte del campo eléctrico, o el campo eléctrico o el campo magnético también, porque cuando estamos hablando propiamente de esta carga o de este objeto que tiene una carga, tiene todavía una incidencia o una influencia, si así lo quieren llamar, alrededor de este campo.
Entonces todavía hay una cierta influencia y pueden tener atracción o repulsión con otro objeto, ¿vale? Vamos a suponer que tuviéramos el objeto, un tercer objeto, y obviamente este objeto tiene una carga positiva. Si este objeto de acá arriba tiene una carga positiva, voy a subir tantito la cámara para que se aprecie. Si este objeto tiene una carga positiva, obviamente va a tener una atracción hacia el objeto. Objeto A, objeto B, objeto C. El objeto C va a tener una atracción hacia el objeto B, pero hacia el objeto A va a tener una repulsión. Y eso también tiene que ver con la ley de cargas, que es la ley de Coulomb, ¿vale? Entonces, esto que yo te estoy hablando también habla del campo eléctrico. ¿Por qué es un campo eléctrico? Porque aquí también hay una influencia. Aquí alrededor de este objeto hay una influencia, hay un campo fuera de este que tiene que ver con que tiene cierta incidencia con algunos objetos. Entonces, hacia este objeto van a tener un acto propiamente de repulsión. O sea, se van a repeler. Y hacia este objeto, hacia el objeto B, va a haber una atracción. Atracción. Entonces, aquí estaríamos viendo propiamente ya la aplicación de la ley de Coulomb, la ley de cargas, pero también estamos viendo campo eléctrico, y este campo eléctrico es la influencia que este objeto tiene a su alrededor todavía. Es a lo que se refiere. Esa influencia que hay alrededor todavía, ¿vale? ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a esto? Ahora, aquí viene otra cuestión. Te preguntan la misma pregunta, te dice, define electrostática. ¿Qué es esta parte de electrostática? Cuando tú tienes normalmente un plástico, cuando tú tienes un plástico y tú lo estás frotando, o una hoja como esta, yo le estoy generando energía, pues una inducción de energía eléctrica negativa, ¿vale? ¿Por qué? Pues hasta cierto punto puedo seguir atrayendo todavía, obviamente, la hoja, ¿vale? La hoja la puedo seguir atrayendo. Ajá. Si yo la sigo frotando, yo le estoy generando una carga eléctrica. Estoy alborotando sus electrones de esta hoja. Entonces, puedo tener, obviamente, cierta atracción. Esta energía electrostática es una energía que puede ser sin contacto directo. Esto normalmente se genera cuando, por ejemplo, cuando tu cabello se te llega a esponjar el cabello, por ejemplo, que llegas a tener algo en el cabello, o que te bañaste y que se te hace así como crespo, el cabello también tiene cierta energía electrostática. Es una energía que se puede manifestar porque incluso te vas a dar cuenta porque se pega a la ropa. Es más, cuando tú tienes un pantalón y el pantalón se te pega a la piel, se te pega al cuerpo, este pantalón que se te pega al cuerpo también es una energía electrostática. Por eso luego te recomiendan, oye, usa Suavitel en la ropa para que cuando uses el Suavitel pasa por toda la ropa dejando una pequeña película como de grasa, y esa pequeña grasita que llega a dejar, esa evita que el pantalón se te pegue a las piernas. Ajá, ya no se te pega el pantalón, o las blusas también, ya no se te pegan tanto al cuerpo, cuando usas Suavitel, porque el Suavitel obviamente neutraliza esa energía en la ropa. Entonces, eso es un fenómeno que tú vas a estar viendo todo el tiempo, que tú vas a estar manifestando todo el tiempo, ¿vale? Ok, vamos a ver. Siguiente pregunta del cuadernillo, por favor. Ábranme sus camaritas, por favor. Ahora, fíjense bien aquí. Esas son las primeras. La 1. La número 2. Nombra las partículas del átomo e indica
con definición la carga de cada una de estas. Esto del átomo, voy a poner la del último modelo atómico que se ha tenido utilizando y les voy a decir por qué. Porque actualmente hay algo que se conoce como teoría de cuerdas. Entonces, esto de la teoría de cuerdas está como evolucionando un poquito el concepto del átomo. Ya no es así como antes lo veíamos, que ahora se dice que son microcuerdas que están unidas. Y bueno, pues este modelo atómico todavía hasta ahorita es viable. Se dice que el modelo atómico tiene, obviamente, en el centro, tiene una carga positiva, que es un protón, y tiene una carga neutra, que es un neutrón. Alrededor de este átomo está orbitando un electrón, ¿vale? Alrededor de está orbitando un electrón. Entonces, es a lo que se refiere propiamente, ¿vale? Se está orbitando propiamente, está alrededor. El protón tiene una carga positiva. El neutrón es neutro, precisamente, y estos dos están en el núcleo. Ajá. Y en la parte orbital, que es el electrón, tiene una carga negativa. Y la cualidad es que está orbitando. Ajá, se está moviendo alrededor de todo, del átomo, propiamente. ¿Dudas con respecto a este modelo? Es un modelo que ya habíamos visto con anterioridad, posiblemente lo vimos en química, porque en química también se ha estado manejando este modelo. Se usa para hacer también algunos cálculos de masa molecular, de contenido porcentual y estas partes. ¿Dudas? No, Miss. No, ok, vale. Vamos, ya puedo borrar esta parte. Bueno, más bien voy a abrir el cuadernillo, ¿eh? Entonces les comento para que vayamos viendo. Vayamos de la mano con este cuadernillo. En la parte donde dice las partículas que forman el átomo son, pues, el electrón, protón y neutrón, que son los que les acabo de dar hace un momento. ¿Qué partículas son responsables de los fenómenos electrónicos? Electrones. Ellos son los responsables de todo esto. Ellos son los que se encargan de la forma eléctrica o de todo lo relacionado a la electricidad. Ahora, en la siguiente pregunta te dice, ¿cómo se carga un cuerpo positivamente? ¿Cómo se carga un cuerpo positivamente? Quitándole los electrones. Cuando quitas los electrones, obviamente, le estás dejando una carga positiva a tu cuerpo, o no sé de qué estés hablando. Si estés hablando de un cuerpo, si estés hablando de otra situación, por ahí va la parte, ¿vale? Entonces, bueno, a esa situación se refiere propiamente. Vamos a ver. En la parte donde dice la número 3, ¿qué partículas son responsables de los fenómenos eléctricos? El electrón. El 4, ¿cómo se carga positivamente un cuerpo? Quitándole los electrones y negativamente agregándole electrones, obviamente. ¿Cuándo hay diferencia de cargas entre los cuerpos? ¿Cuándo hay diferencia de cargas? Cuando se atraen o cuando se repelen. Cualquiera de los dos, chicos. Si hay una atracción o una repelencia, ahí estás viendo si hay una carga positiva o negativa en los elementos o en los compuestos que estemos hablando. Ajá, es a lo que se refiere propiamente. Ahora dice, ¿qué hace que se muevan los electrones desde un punto hacia otro? Ok, pero no, Maestra, perdón, me salté las 6. ¿Qué pasó, Mora? estaba esperándome en la clase de física. Ah, no, mira, lo que pasa es que les dije que íbamos a renovar nada más clase.
pero ya en esta misma tendríamos que trabajar esa parte. Sí pensé, No, sí no me dije, puse atención a eso. sí dije, híjole, a ver si no se fueron a física, porque como ven que dividimos esta clase, no, lo que pasa es que dije, pues de una vez en esta, sigo trabajando, pero ven que les dije, renovemos la clase nada más. La que íbamos a ver, pues obviamente ya era física, perdón, pero sí, bueno, sí me imaginé, con razón dije, no, ¿por qué no están conectándose todos? Miss, Dígame. me dice Alejandro, ya tardan en empezar la clase. Y yo, pues ya empezó desde a qué hora. No, a lo mejor no, pues sí, él sí se fue directamente, se confundió y se fue directamente a la otra, clase. Ok, bueno, vamos a ver. Ahorita de todos modos esta clase está grabada, ¿eh? Dice, ¿qué es la corriente eléctrica y la carga eléctrica? Ah, a eso me refiero. ¿Qué es la corriente eléctrica y qué es la carga eléctrica? Ok. Vamos a ver. Corriente, esto hace semejanza a un río. Si estamos hablando de un cable que tiene una conexión eléctrica, y este cable viajan algunos electrones rápidamente por este cable, esto es corriente eléctrica. Porque fluyen, porque están fluyendo. Esta es corriente eléctrica, porque estamos fluyendo propiamente, ¿vale? Entonces, vamos a esa parte, está fluyendo. El electrón está trasladándose. ¿Y qué es carga eléctrica? Es cuando tenemos un objeto, por ejemplo, tengo una lámpara. Ajá. Esta lámpara que está aquí, esta lámpara que yo tengo aquí, tiene a lo mejor, pues energía. Ajá. Esta energía aquí tiene una carga, un filamento que pasa por aquí, así. Esto de aquí ya está cargado con electrones, pero no se está moviendo. O sea, los electrones se están concentrando aquí propiamente, ¿vale? Los electrones se están concentrando. ¿Qué quiere decir? Carga eléctrica es cuando un objeto tiene concentrado electrones. Y corriente eléctrica es cuando estos electrones viajan a través de cables. Cuando están viajando, cuando se están moviendo. Por eso se dice corriente eléctrica como corriente de un río, como corriente de un riachuelo. Es a lo que se refiere. Corriente cuando fluyen, carga eléctrica cuando se quedan impostados ahí. Carga eléctrica cuando se quedan en esa área. ¿Vale? Espero que no haya dudas. De todos modos, esta clase queda grabada para cualquier situación. ¿Vale? Ahora, la siguiente situación. Estamos en la pregunta número 6. Vámonos a la número 7. ¿Qué hace que se muevan los electrones de un punto a otro? ¿Qué es lo que pasa con los electrones para que se muevan? Lo que provoca esto es la vibración. Si los electrones empiezan a vibrar, si de este cable se conecta a la corriente eléctrica, estos electrones que están en el cable van a vibrar y van a pasar la vibración a los demás electrones del demás cable. Entonces, esto hace que los electrones se empiecen a mover. Pero ¿cómo se van a mover? Cuando chocan. Por colisión hay un choque. Entonces, estos electrones se empiezan a activar y se empiezan a mover. Entonces, esa es una forma en la que los electrones pueden vibrar porque aumenta la energía cinética. Puede ser también por temperatura, puede ser por calor, puede ser porque a lo mejor hubo una reacción química un poco violenta y pues estos electrones están vibrando y, o sea, empiezan a trasladarse, a moverse en corriente, ¿vale? Entonces,
Esto puede suceder obviamente cuando hay una vibración que se transmite de electrón a electrón y la vibración aumenta y la colisión es mayor obviamente, ¿vale? Ok, disculpen ese sonidito que van a escuchar de fondo. Es un cascabelito, pero es que le coloqué un cascabelito a la gatita porque luego se me pierde. Entonces, bueno, ya se imaginarán aquí con mis ideas, ¿no? Con la gatita. A ver, dice la número 7, no, la número 8. ¿Qué son los polos de una pila? Ok, la número 9, ¿qué es la tensión eléctrica y cuál es la unidad en la que se mide? Tensión eléctrica. Ok, vamos a ver. Y las áreas de una pila. Ok, cuando ustedes y yo tenemos algunas pilas, ya sea voltaica, galvánica, etc., hay una extensión en las pilas. Incluso la pila te hace esto. Un puente es un polo positivo y hay un polo negativo. Ajá. Incluso nuestros aparatos electrodomésticos o los que funcionan con pilas te tienen que indicar a la hora de colocarla cuál es la parte proporcional que va, de qué a qué lado va. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado salen los electrones y por el otro lado entran. Por un lado salen electrones y por el otro lado entran. Es como cuando, por ejemplo, vamos a suponer que en el lado negativo puede ser que este lado negativo estén saliendo unas ciertas cargas negativas. Están saliendo unos electrones y estos electrones activan obviamente nuestro aparato. Salen los electrones y estos ya desgastados o estas partes, estos átomos ya desgastados entran por la parte positiva. Salen, entran por el otro lado. Entonces, esto es a lo que se llama, es un flujo electrónico, prácticamente. ¿Cuál es la unidad de medida de la carga eléctrica? Que es algo que voy a mencionar. La carga eléctrica se mide en coulomb. Es una C mayúscula y significa coulomb, prácticamente. La intensidad de corriente es algo que también voy a manejar aquí. Esta es la primera. Intensidad de... repetide. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en ampere. Se escribe ampere. ¿Qué es la intensidad de corriente? Una cosa es la carga, lo que te digo que el objeto trae, y otra cosa es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la corriente, la que fluye propiamente, ¿vale? Ustedes me dicen si ya puedo borrar esta pila para colocarles un primer circuito y me vayan entendiendo, ¿vale? Me vayan entendiendo esta parte, ¿ok? Voy a borrar. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Chicos y chicas. Creo que sí, ¿verdad? El que cae otorga. Ok. Bueno, Sí, maestra. va. Está bien. Ok. Yo tengo aquí un aparato y aquí tengo una resistencia. Esta resistencia puede ser un foco. Aquí podemos tener un foco. Esto que yo te estoy mostrando ya aquí, ya es como el inicio de un circuito eléctrico. Aquí yo puedo tener aquí un interruptor, que para nosotros es conocido como el apagador de los focos, ¿no? Aquí yo puedo tener mi foco con una pila. Ajá.
Y ya te dibujé un circuito. Esta de aquí es la fuente por donde se alimenta este circuito. Puede ser una pila o puede ser corriente eléctrica directa de acá, de cuando conectamos algo, ¿no? Cuando estamos conectando, pues también usamos corriente eléctrica. De hecho, en la siguiente clase voy a usar un circuito que ya tengo hecho y les voy a explicar un poco más. Esto de aquí, propiamente, esto de aquí saca corriente y la lleva hacia la resistencia. ¿Por qué le llaman resistencia? Porque se resiste a que entren los electrones. Entonces, como se resiste, genera chispas de luz. Por eso los focos son resistencia. Genera la chispa de luz y esta corriente sigue. Aquí se puede interrumpir o no. Y sigue. Todo esto. Esa corriente que pasa por todo el circuito es la intensidad de corriente. Eso es a lo que le llamamos amper. Eso se mide en amper, en amperaje. Ahora, ustedes han visto que luego hay otros términos en electricidad que les dan otros términos eléctricos. Hay un término que se llama diferencia de potencial, ¿vale? En la diferencia de potencial son estos cambios que se llegan a tener, o potencial eléctrico, también le pueden llamar así. Esta diferencia de potencial o potencial eléctrico también tiene una medición. Esta medición se llama volt. ¿Cuántos volts tiene tu foco? O sea, ¿cuánta diferencia potencial resiste tu foco? No sé, es a lo que se refiere la diferencia de potencial. ¿Sí, verdad? Oiga, Miss, ¿y los ¿Qué watts? pasó? Dígame. ¿Y los watts? Los watts. Los watts son la potencia eléctrica. La potencia, tantos watts de potencia. O sea, ¿qué tan potente es un aparato para, obviamente, recibir esa energía o esos electrones y, obviamente, pues, transformarlo en otra cuestión? Esto se da mucho, esta parte de los watts, se mide o se usa como unidad de medida porque hay algunos objetos o algunos aparatos o aparatos electrodomésticos, etc., que tienen cierta tienen cierta capacidad para, ya sea para recibir y para transformar esta energía. Muchas veces, aunque no te des cuenta, toda esta energía eléctrica la estás usando, pero también la estás transformando en energía luminosa, en energía, en el sonido, en la cuestión acústica. El sonido también puede venir también de esta parte eléctrica. Entonces, el watt propiamente es potencia, así es directa, potencia eléctrica. Una cosa es la diferencia de potencial y otra cosa es la potencia eléctrica. Nada que ver, ¿eh? La potencia es la capacidad prácticamente de que un aparato te aguanta tanta cantidad de electricidad y cuánta transforma propiamente. ¿Y si se le da Esto es más? lo que mide. Eso es lo que resiste. ¿Cómo? ¿Y si se le da más de lo que resiste, maestra? Se quema. Normalmente si tú le das demasiada potencia, se va a quemar tu aparato. Hay que tener cuidado. Tampoco no podemos sobrecargar los aparatos. Eso me pasó con un celular. No, sí, a mí ya me ha pasado también. También cuando te venden los cargadores, que luego te dicen, te vendo un turbocargador, pero hay que ver porque no es tan sencillo estar utilizando este tipo de cosas, porque hay que ver cuánto resiste tu aparato. Cuánto resisten los celulares, porque si no los quemamos. Tomen nota, por favor, de esto. Esta es intensidad de corriente, es la cantidad de corriente que circula por todo mi circuito. Esa es la intensidad de corriente. ¿Cuántos electrones fluyen por los cables? Prácticamente. Es a lo que se refiere. ¿Dudas? No, ninguna. No, Miss.
¿No? Ok. Voy a ir al cuadernillo, chicos y chicas, para ver qué tanto del cuadernillo nos está faltando. Tenemos donde, ¿qué hace que se muevan los electrones? Pues ya dije algún impulso, que puede ser pues la energía cinética. Ajá. Bueno, ¿cuál es la intensidad eléctrica? ¿En qué unidades se mide? Ya se las di. ¿Qué aparato lo mide? El amperímetro o el multímetro. Partes de un circuito. Define cada parte, generador, receptor, elemento control y el cable conductor. Esto lo voy a colocar en un diagrama que van a tener el día de hoy. Hoy lo voy a subir. Esto del circuito, partes del circuito eléctrico, lo voy a subir en un diagrama en Classroom para que lo coloquen, por favor, porque ya vienen las partes y ya viene uno compuesto. Ajá. ¿Qué es la intensidad de corriente? Lo que les decía, la cantidad de electrones que corren a través de un cable. ¿En qué unidades se mide? En amperes. En amperes. Es en que se mide la intensidad de corriente. ¿Quién lo mide? El amperímetro, propiamente. ¿Qué es un multímetro? Es un aparato que mide voltaje. Es un aparato que mide intensidad de corriente y carga eléctrica, ¿eh? O sea, mide varias situaciones, por eso lo llaman multímetro, porque mide varias cuestiones prácticamente de electricidad. No tengo uno a la mano, yo tenía el de mi papá, pero déjenlo, pido prestado y para física de la siguiente semana les muestro un multímetro o un amperímetro, déjenme ver qué tiene, pero yo le vi que tenía uno que mide varias cosas. Y ya yo les digo qué es lo que cómo te ayuda a medir. Dice, ¿qué es la resistencia eléctrica de un material? ¿En qué se mide la resistencia? Ok, la resistencia define campo eléctrico. El campo eléctrico lo definí arriba, ¿eh? Ilustra las partes del electrón, ya también lo coloqué. ¿Y qué es la resistencia? Ok, la resistencia eléctrica es esta capacidad que tienen algunos materiales para oponerse a que pasen los electrones. Esta resistencia, como el foco que les estoy diciendo aquí, este foco es una resistencia. ¿En qué se mide la resistencia? Se mide en ohm. Se escribe, se da este símbolo y se escribe así, ohm. La resistencia se mide en ohm, ¿vale? Así es como se mide la resistencia. Y la parte de las partes del circuito no son difíciles, miren, es un circuito, es el interruptor, es la pila o la fuente de corriente y todo esto es la intensidad de corriente, pero me faltan algunos agregados. Entonces, esos agregados que me faltan al esquema, se los voy a colocar en Classroom porque es todo un mapa, es como ¿cómo les diré? Es como una serie de códigos que se utilizan en electricidad porque muchos electricistas hacen algunos mapas o algunos croquis de las casas, pero en cuestión eléctrica. Ajá, muchos de ellos les hacen estas cuestiones para saber por dónde entra la luz, dónde están tus cables y toda esta parte. Siempre este tipo de situaciones que se hacen o mapas eléctricos que se hacen están en función de estar trabajando toda esta electricidad, pero en ángulos de 90 grados. Les voy a decir por qué. Porque cuando tú tienes un circuito eléctrico y si el cable todo el tiempo está haciendo esto, tiene esta figura el cable o le haces esto, los electrones están chocando todo el tiempo. Ajá, los electrones están viajando todo el tiempo y hacen que este circuito eleva la temperatura y por eso es que muchos de estos cables se llegan a quemar. Por eso no es recomendable, que luego hay gente que cuando guarda sus cosas les da dobleces y dobleces y dobleces. No, no se hace esto. Para trabajar y para no trozar un cable y no se te vaya a quemar tu aparato, se tiene que guardar de la siguiente forma. Tienes que hacer unos dobleces parecidos a estos, así. Y en 8. Y es todo. Así se guarda. No puedes estarle haciendo 5 o 20 dobleces porque los cables por dentro se doblan.
Y también cuando tienes un circuito eléctrico, los circuitos eléctricos se tienen que manejar a 90 grados precisamente para que este choque de electrones no haga que se eleve la temperatura y esto se troce, se despeluca prácticamente, ¿vale? No sé si tengan dudas, comentarios, sugerencias, chicos y No, chicas. ninguna maestra. De hecho, entendimos muy bien. ¿Sí? ¿Le entendieron? Esta es su primera clase de electricidad. Todavía vamos a ver más de electricidad. Esto todavía no acaba. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a estar viendo durante este parcial prácticamente, ¿vale? Entonces, esto es a grandes rasgos. El siguiente cuadernillo es de análisis, pero también tiene que ver con electricidad, ¿eh? En esto todavía no acabo electricidad, todavía me falta circuito en serie, circuito en paralelo, circuito mixto, circuito en escalera, por qué se utilizan y en qué caso se utiliza. Entonces, les voy comentando, la siguiente semana voy a tener aquí un circuito y voy a buscar que me presten un multímetro o un amperímetro y que me enseñen obviamente a usarlo, porque más o menos he visto, pero necesito que me enseñen a usarlo para que me digan qué mide, qué es lo que se requiere en la medición, ¿vale? ¿Dudas con respecto a? No, mi. ¿Todo bien? ¿Seguros? Porque si no, Sí, vayan maestra. a ver, ¿qué pasó? No, digo que sí estamos seguros. Ah, ok. Bueno, vale. Pues yo los dejaría, chicos y chicas, ya son las 10:26, ya nos pasamos con unos minutos, pero a grandes rasgos esto es lo que vamos a estar viendo en las clases, ¿vale?